¿Cómo están? Sean bienvenidos a una sesión más de su asignatura de inglés. Listo. Con ustedes la clase anterior ya habíamos terminado un tema, así que esta semana nosotros vamos a comenzar el último tema que vamos a ver en este nivel. Entonces, como ustedes pueden ver, el título es Present Perfect o presente perfecto. Primero, como introducción, ustedes deben entender que este tiempo es uno de los más utilizados dentro de nuestro medio, ya que normalmente en una conversación nosotros estamos compartiendo experiencias que nosotros hemos vivido en el pasado o que nosotros hemos escuchado, que nosotros las hemos vivido, ¿sí? Entonces, este tiempo nos sirve a nosotros para eso. Entonces, vamos a comenzar con los usos que nosotros tenemos en este tiempo. El primer uso que nosotros tenemos es, dice, for something that started in the past and continues in the present. Dice, para algo que nosotros comenzamos en el pasado y continúa en el presente. Es decir, una acción que comenzó en el pasado, es decir, comenzó aquí, y ahora esta acción se continúa realizando. ¿Sí? Listo. Vamos con el número 2. When we are talking about our experience up to the present. Cuando nosotros estamos hablando de una experiencia que tuvimos, ¿sí? En el pasado y ahora la estamos hablando en el presente. Por eso es lo que les dije, algo que nosotros hemos vivido. Es decir, en el pasado nosotros vivimos una acción y ahora en el presente solo nosotros estamos hablando de esa acción que sucedió en el pasado. ¿Sí? Tal como nosotros trabajamos en otros tiempos, vamos a analizar affirmative sentences, negative sentences, yes, no questions, and short answers. ¿Qué debemos de tener en cuenta dentro del presente perfecto? Que existen palabras específicas que van dentro de este tiempo. ¿Cuáles son? La palabrita already, yet, ever, never, for, and since. ¿Sí? Las dos palabritas iniciales que nosotros tenemos, already and yet, significan ya. ¿Sí? Ever and never van en el contexto. Never es nunca. Ever es con otra frase, se complementa para tener un significado. For significa por y since desde. Algo muy importante también dentro de este tiempo son los auxiliares. Este tiempo utiliza dos auxiliares que nosotros debemos tener muy en cuenta. ¿Cuáles son? Son el auxiliar have y el auxiliar has. Ahora, póngame mucha atención en esta partecita porque aquí es donde radica algo importante que nosotros debemos tener en cuenta. Nosotros anteriormente teníamos el conocimiento de que have y de has son el verbo tener. Entonces, aquí les voy a escribir. Verbo have and has significan tener. ¿Sí? Pero ahora, tengan en cuenta que ahora have and has son auxiliares. No van a tener el mismo significado cuando trabajan como verbo. Entonces, tener muy en cuenta eso, que estas palabras funcionan como auxiliares. Entonces, avancemos un poquito para aclarar esta idea de lo que les dije, el have y el has. El have y el has van a ser auxiliares que se van a comportar o van a escribirse de acuerdo al pronombre que nosotros tengamos en nuestra oración. Entonces, dentro de esta tablita está resumido cómo se va a comportar el have y el has. Entonces, cuando nosotros tengamos I, vamos a tener el auxiliar have, you have, he has, she has, it has, we have, you have, they have, singular nouns has y plural nouns have. ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen algo de particular estas dos palabritas?
Dentro del presente perfecto, como el have y el has, ya les indiqué que son auxiliares, estas dos palabritas se van a poder contraer. ¿Y cuál va a ser la contracción? Lo que tenemos nosotros escrito en nuestra columna en verde. El I have se puede contraer en I've, el you have en you've, el he has en his, el she has en she's, el it has en its, el we have en we've, el you have en you've y el they have en they've. Acá abajo no vamos a tener contracciones porque vamos a trabajar principalmente con nuestros pronombres personales. Ahora, cualquiera de las dos formas tiene el mismo significado. Solo aquí hay que aclarar que en nuestra columna en verde, como tenemos nosotros en contracción, aparece nuestro apóstrofe, que es muy importante dentro de las contracciones. Así que por favor, tener en cuenta esa partecita que nosotros tenemos. Entonces, todo lo que está escrito en azul y en vino se puede escribir también como está en la columna en verde. Entonces, aquí viene una de las partes principales que yo les expliqué al inicio. El have y el has ahora tienen otro significado, ya que recuerden, son auxiliares. Aquí están trabajando como auxiliares en el presente perfecto. Entonces, ¿qué significado tienen? El I have significa yo he. El you have, tú has. El he has, él ha. She has, ella ha. El it has, esto o eso ha. El we have, nosotros hemos. El you have, ustedes han. Y el they have, ellos o ellas han. Entonces, olvídense, ¿sí? Bueno, no olvídense, sino tengan cuidado, ¿sí? Tengan cuidado de confundir cuando el have y el has están trabajando como verbo o están trabajando como auxiliar, ¿sí? Entonces, vamos aquí a trabajar con esta partecita para que tengamos en cuenta. ¿Cómo vamos a determinar que el have o el has están trabajando como verbos o como auxiliares? Vamos a ir acá. Entremos directamente nosotros a nuestra estructura de una oración afirmativa. Nuestra estructura de una oración afirmativa está conformada primero por el subject en primera posición, el auxiliar en segunda posición. Ahora, como les dije, aquí nosotros vamos a poder tener have o has. ¿Cómo yo me doy cuenta que el have y el has son un auxiliar? Por esta partecita que viene a la tercera posición. Nuestra tercera posición está compuesta por nuestro verbo en pasado participio o en inglés verb in past participle. ¿Sí? Cuando nosotros tengamos después del have y del has un verbo en pasado participio, automáticamente nosotros podemos entender que el have y el has son auxiliares y que estamos trabajando en presente perfecto. Y por último, nosotros vamos a tener en la cuarta posición el complemento. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí podemos darnos cuenta de las cuatro partes que tenemos. Ya analizamos el auxiliar, ¿sí? Recuerden, en el sujeto nosotros, ¿qué podemos tener? Nosotros podemos tener pronombres personales o podemos tener sustantivos. Aquí no hay más que lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué vamos a analizar ahorita? Es esta partecita, nuestro verbo en pasado participio. Entonces, para entrar a nuestro verbo en pasado participio, vamos a bajar a la tablita que tenemos ahora aquí en sus pantallas. Vamos a retomar cuando nosotros iniciamos clases. Cuando nosotros iniciamos clases, yo les di a ustedes una lista de verbos en las que ustedes tenían que desarrollar el simple past y el pasado participio y sacar el significado. Dentro de estos verbos nosotros teníamos dos tipos de verbos, que son nuestros regular verbs y nuestros irregular verbs. Verbos regulares y verbos irregulares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender? Cuando nosotros estamos trabajando en el pasado participio, si nosotros nos vamos a la lista de verbos, vamos a trabajar la tercera columna de este listado.
Es decir, los verbos que vamos a utilizar o el verbo se va a transformar de su forma base al pasado participio, es decir, de la columna 1 que nosotros tenemos aquí, vamos a utilizar la columna 3 que dice aquí past participle. Entonces, tener muy en cuenta. Lo que nosotros debemos recordar dentro de estos verbos es que para los verbos regulares nosotros solo agregamos de o ed según las reglas del pasado simple. ¿Sí? Según las reglas del pasado simple. Ahora, con los verbos irregulares nosotros debemos tener en cuenta que estos verbos tienen su forma propia. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos nuestro verbo work, que en el pasado participio solo se agrega ed, sería worked, ¿sí? Study, ¿sí? Study, ahora, como termina en y y precede una consonante, se cambia la y por y se agrega ed, ¿sí? Studied. Play, ahora termina en vocal y en y, solo se agrega ed, played. Y tenemos ahora el verbo like, que termina en solo se agrega de liked. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta esta partecita de solo agregar de o ed, que son nuestros verbos regulares. Aplica solo esta regla. Ahora, para los verbos irregulares, nosotros debemos tener en cuenta que cada uno de estos tiene su forma propia. Como yo les expliqué, como son irregulares, no aplican reglas específicas, es decir, cada uno tiene su forma. ¿Qué quiere decir irregular? Que puede no cambiar, cambiar parcialmente o cambiar completamente en su forma del pasado simple o pasado participio. De igual manera vamos a ver con unos ejemplos. Tenemos el verbo could. En pasado simple es could y en pasado participio es could. Como ustedes se dan cuenta, este verbo no cambia, se mantiene. Ahora vamos con el verbo pay, ¿sí? Ahora el verbo pay cambia su forma al pasado simple y al pasado participio a paid. Tenemos el verbo take. El verbo take, ahora miren, cambia 3 veces, es decir, tiene una forma para cada tiempo. En su forma base, take, simple past took, and past participle taken. Y ahora vamos con el verbo think. Aquí está mal escrito. Perdón, les cambio. Think, con K. El verbo think cambia a su pasado simple thought y el pasado participio taught. Entonces, miren, cambia completamente, ¿sí? Cambia completamente su forma. Entonces, algo que yo les mencioné al inicio de clases es que nosotros vamos a trabajar con nuestra lista de verbos irregulares. Todos los que no estén dentro de esa lista automáticamente pasan a ser verbos regulares, ¿sí? Entonces, tener muy claro esta partecita o tener en cuenta. Listo, entonces hasta aquí nosotros vamos a llegar con este video para poder nosotros trabajar dentro de lo que nos indica la estructura gramatical. Sujeto, auxiliar, verbo en past participle y complemento. Entonces, tener muy en cuenta esta partecita para nosotros poder trabajar más adelante en el siguiente video cómo se va a completar nuestras oraciones. ¿Sí? Continuamos con el siguiente video que sería la segunda parte.